Antes de dar inicio a esta ceremonia, le solicitamos a los asistentes apagar, por favor, sus teléfonos celulares, alarmas y otros. Uno nunca sabe, alarmas de auto y eso. Muy buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer al Congreso Nacional por haber permitido realizar aquí esta importante actividad académica. En nombre del Centro de Estudios Bicentenario, damos a todos los presentes una cálida bienvenida a la presentación del libro Guerra en el vientre, control de natalidad, maltusianismo y Guerra Fría 1960-1970, cuyo autor es el doctor Javier Castro Arcos. Queremos saludar en especial a don Enrique Bram, que está presente, director del Departamento de Historia del Derecho de la Universidad de los Andes, a Ángel Soto, director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, a Jorge Acosta, director del Instituto Res Pública y concejal de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y a don Cristian Garay, director del Magíster en Políticas Públicas Exterior de la Universidad de Santiago. Saludamos la presencia de los académicos Fernando Estensoro y Alejandro San Francisco, como también al autor del libro, señor Javier Castro Arcos, además de la comunidad histórica presente, familiares, amigos, señoras y señores. En primer término, damos la palabra al señor Fernando Estensoro, doctor en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago, director de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, quien comentará este libro. Por favor, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. En primer lugar, mi agradecimiento al autor de esta obra que me ha honrado con esta solicitud de que haga un comentario sobre tan magna obra. Espero hacer lo mejor posible y realmente no desmerecer la calidad de la obra que, como vamos a ver o ya habrán visto, es realmente y literalmente una gran obra. Igualmente a los directores de la colección Bicentenario, ¿no es cierto?, y a todos quienes están aquí y nos acompañan esta tarde. Guerra en el vientre, control de la natalidad, maltusianismo y Guerra Fría en Chile, 1960-1970. Como le decía al doctor Castro, su obra es realmente enorme, ¿ya?, y de una rigurosidad encomiable. Fue un primer elemento sobre el cual, junto con felicitarlo, quería decir que me llamó la atención, porque esto es de una rigurosidad histórica que no se ve siempre hoy día en la academia, ¿tá? Tal vez antes había una mayor rigurosidad y sobre todo, no sé, si pensamos en las tradiciones sajonas o alemanas, ¿no es cierto?, con unas obras que eran de un enorme trabajo de años, ¿no es cierto? Hoy día la verdad es que en la academia tienden a no ser así, son obras mucho más breves, mucho más restringidas, ¿ya? Y en ese sentido, sin lugar a dudas, aquí estamos ya frente a una obra histórica que se está saliendo un poco de la norma contemporánea, lo cual no significa que sea malo, sino por el contrario, es, en mi opinión, encomiable y realmente destacable. En este sentido, creo que es una obra que cabe dentro de lo que es la historia de las ideas contemporáneas, tanto políticas como sociales, así como también dentro de lo que podría ser la historia de las relaciones internacionales, también contemporáneas. Este autor, ¿no es cierto?, creo que muy pronto, a pesar de su juventud, por la obra que nos está presentando hoy día, se va a transformar en un clásico. Creo que esta va a ser una obra
de consulta indispensable e insoslayable para todos los estudios que, por lo menos en el campo que yo les he mencionado, se emprendan de aquí en adelante. Por ejemplo, sin leer esta obra no podemos comprender los próximos trabajos que traten de profundizar sobre el problema de la cuestión social en el cambio de siglo entre el XIX y el XX, las políticas de higiene, las políticas públicas de salubridad, hasta las más contemporáneas políticas de paternidad responsable. Y no me cabe duda que también va a alimentar los actuales debates a favor y en contra que hoy día tanto apasionan a nuestra clase política, como son los referidos a las leyes sobre el aborto terapéutico que se discute actualmente en el Congreso. En este sentido, no pretendo ni puedo pretender hacer una síntesis de la obra, ¿no es cierto?, del profesor Castro, ¿ya? Simplemente invitarlos a leerla, y no solamente a leerla, sino que a estudiarla. Creo que esta es una obra de consulta para la academia fundamental por las características que les estaba señalando. Solamente me quiero ver si el tiempo me alcanza a hacer dos reflexiones que a mí en particular la lectura de la obra me motivaron. Más bien reflexiones en las propias líneas de investigación que yo he venido desarrollando en el último tiempo y que esta obra me ha aportado enormemente. La primera es una reflexión con relación al impacto y perduración de las ideas de un autor como Robert Malthus y la importancia y el deber, ¿no es cierto?, que las ideas de este autor ha implicado en el debate y en el conocimiento, ¿no es cierto?, de la problemática sociopolítica moderna y contemporánea. Y la segunda tiene que ver mucho más en el campo de la política mundial contemporánea, o si se prefiere, la geopolítica contemporánea. Me refiero también al otro tema que está presente en el título de esta obra, al tema de la Guerra Fría, vale decir, al impacto de las ideas neomalthusianas en las políticas estratégicas y seguridad de los Estados Unidos, sobre todo hacia el tercer mundo y hacia América Latina. En relación a la primera reflexión, si pensamos, ¿no es cierto?, que la obra de Malthus, que da origen a esta discusión, fue escrito en 1798, a fines del siglo XVIII, ¿no es cierto?, el ensayo El principio de la población. Es muy interesante, como reflexión, volver a debatir, a pensar y a reflexionar, finalmente, sobre el impacto de las ideas que da un autor y lo que ocurre con sus intérpretes o sus hermeneutas posteriores, ¿no es cierto? En términos generales, si uno podría decir, Malthus solamente, a pesar de que entró en un ámbito amplio de análisis, solamente aconsejó como único medio preventivo de la superpoblación que él veía como un problema, el celibato honesto. Sin embargo, una característica general en sus seguidores, vale decir, lo que se denominaron malthusianos en las primeras décadas del siglo XIX, así como los neomalthusianos, ya a finales de las décadas del siglo XIX, entrado el siglo XX y en el transcurso del siglo XX, lo que va a caracterizar, en mi opinión, a los seguidores de Malthus, seguidores entre comillas, es que ellos van a buscar medios mucho más prácticos para evitar el incremento de la población que la simple apelación a una estricta moral por parte de la población célibe que proponía su cándido mentor. En el variado paisaje del malthusianismo, que tiene más de 2 siglos de desarrollo, se encuentran propuestas que van desde ahogar a los niños recién nacidos, de las masas pobres y hambrientas, por supuesto, sometiéndolos a una asfixia, pero sin dolor. Painless extinction, se denomina en su época. Están caracterizados siempre los malthusianos por su gran humanidad, ¿no es cierto? Pasando por solicitar el apoyo de los gobiernos para impedir el matrimonio a los jóvenes sin recursos, hasta ya en el cambio de siglo las llamadas políticas públicas eugenésicas y otras que también han sido parte de políticas públicas, ¿no es cierto?, como las que exigen a masificar las prácticas homosexuales. Todo este tipo, ¿ya?, de políticas públicas más pragmáticas, si ustedes quieren, que son parte del espectro, ¿no es cierto?, y del abanico de las ideas neomalthusianas aplicadas a las políticas públicas y que han sido parte de debates, ¿ya?, se han inspirado en los escritos originales de Malthus.
lo cual indudablemente nos podría llevar a preguntarnos, dependiendo de la orilla ideológica desde la cual queramos hacer nuestro análisis, si estamos frente a ideas correctas o a ideas incorrectas, ¿ya? En este sentido, en ningún caso creo que se trata de juzgar la obra de Malthus, ni mucho menos en esta tarde, ¿ya? Pero sí poner el énfasis que una cosa es lo que dicen los autores y otra cosa distinta y no siempre igual es lo que sus intérpretes, sus inspiradores y sus seguidores entienden y reproducen de la política original. Creo que esto es muy importante porque, como le decía a Javier, él va a entrar sin lugar a dudas en el debate muy contemporáneo chileno actual, ¿ya? Y en ese sentido tiene que estar preparado porque la riqueza de su obra, sin duda, al igual como lo hizo tal vez Malthus sin quererlo en su época, va a alimentar un debate que va mucho más allá de sus autores. En este sentido creo que entre las muchas características que uno pudiera encontrar en Robert Malthus, yo tendería a destacar, ¿no es cierto?, que finalmente fue un intelectual, un pensador y un académico de su época. Como todo sujeto histórico, sus reflexiones deben situarse en la era y en la cultura en la cual vivió, con sus luces y con sus sombras. Así como siempre debe tenerse presente en consideración cuál era su particular visión de mundo, desde donde intentaba analizar la realidad y sus proyecciones. En este sentido, creo que Malthus fue un pensador moderno brillante, al punto que sus ideas van a alimentar el debate político, ideológico, social y económico desde el minuto en que surgieron de su pluma hasta nuestros días. Y al igual que otros pensadores brillantes, y siempre teniendo presente que no necesariamente lo que dicen sus intérpretes es exactamente lo que quiso decir el autor, sin lugar a dudas, la base central de sus reflexiones han imperado a miles de seguidores que han tratado de aplicar sus ideas en los más diversos campos de la acción social. En este sentido, cabe señalar que las reflexiones de Malthus se impulsaban en el gran temor que le producía la posibilidad de que el aumento de la población humana, sobre todo la multiplicación de los pobres, llevara finalmente al colapso de la civilización por la vía del agotamiento de los recursos necesarios para la subsistencia. O sea, temía por el futuro de la sociedad, especialmente por el sector más alto, afortunado y poderoso de la sociedad al que él pertenecía o se sentía parte. Y este temor ha impulsado y sigue impulsando a muchos de los tomadores de decisiones contemporáneos. Y es aquí entonces donde quiero entrar a la segunda reflexión, a un problema propio a tener en cuenta, ¿no es cierto?, de la política mundial post-Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría en adelante, y el papel que han jugado las ideas malthusianas en la configuración de la política post-Guerra Fría, particularmente la política de la potencia hegemónica que surge tras la Segunda Guerra Mundial, que son los Estados Unidos. Además está recordar que la Guerra Fría es la forma popular como se socializó la estrategia de los Estados Unidos y sus aliados, destinada a establecer una suerte de cerco sanitario, político e ideológico en torno a la Unión Soviética, restringiéndola a las fronteras negociadas en Yalta y que llegaban, además del territorio soviético anexado, como fueron los países bálticos, e incluía también a los países que se conoció como la Europa del Este, o sea, Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia y la Alemania Democrática del Este. Es necesario recordar que terminada la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los pueblos africanos y asiáticos comenzaron un acelerado proceso de independización, reclamando su derecho a constituirse como Estado soberano, buscando no solamente la libertad política, sino que también superar las condiciones de miseria y atraso generalizado en que los habían dejado las potencias coloniales tras siglos de ocupación. Sin embargo, a diferencia de los pueblos de la América Latina, que si bien seguían siendo países en vías de desarrollo, o subdesarrollados si ustedes quieren, habían realizado el proceso de constituirse en estados nacionales modernos durante el siglo XIX, inspirándose sobre todo en los ideales republicanos emanados de la Revolución Francesa, o las monarquías institucionales como la inglesa, o la naciente democracia representada por los Estados Unidos. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, los nuevos estados soberanos que nacían en el sistema internacional, además de los modelos ya mencionados, también podían inspirarse en el modelo comunista soviético que se había hecho presente en el mapa político mundial desde 1917 en adelante. De aquí entonces, el mundo capitalista occidental, liderado por los Estados Unidos,
que entendía como principal amenaza a su seguridad la expansión de la mancha roja bolchevique, que por el mundo se esparcía desde 1917 en adelante, lanzó en 1947 la política de contención del comunismo por medio de la doctrina Truman y que dio inicio a la denominada Guerra Fría. Un aspecto importante de esta política de contención del comunismo fue incidir en los nacientes estados nacionales, así como en el resto de los países periféricos, para que ellos siguieran el modelo político, económico y social de las llamadas democracias occidentales, en donde los Estados Unidos eran el ejemplo arquetípico. Esta será una de las razones por las cuales el presidente Harry Truman, en su discurso inaugural ante el Congreso de los Estados Unidos el 20 de enero de 1949, dividió al mundo en países desarrollados, o sea, ricos, adelantados e industrializados, ¿ya?, y con un sistema político liberal democrático, con altos estándares de vida, o en contraposición a los países subdesarrollados o underdevelopment, vale decir, pobres, atrasados de economías tradicionales, fundamentalmente dedicadas a la explotación de recursos primarios y agricultura extensiva, ¿ya?, o sea, África, Asia y América Latina. Junto a esta división del mundo entre desarrollados y subdesarrollados, Truman planteó que los Estados Unidos irían a aliviar el sufrimiento de estas personas, las del mundo subdesarrollado, promoviendo un nivel de vida más alto, por medio de programas de asistencia técnica destinados a su industrialización y a su modernización, sobre todo de su agricultura. De esta forma se buscaba que los países pobres y periféricos siguieran el ejemplo de las potencias occidentales, ¿no es cierto?, con sus modelos de vida, sus costumbres con sus ideales y también con sus estilos de vida, y no el modelo comunista. Lo interesante es que entre las élites políticas, económicas, académicas y militares que participaban de la discusión y del diseño del debate estratégico de los Estados Unidos, los neomalthusianos jugaron un papel principal, y si bien en un principio partieron en desventaja, a los pocos años ya lograrán ser hegemónicos y pasar, ¿no es cierto?, ya a dominar con sus ideas las perspectivas estratégicas de las élites estadounidenses hasta el día de hoy. El tema determinante que les permitió la aceptación de sus tesis fue el de la posible escasez de recursos naturales que se consideraban estratégicos y vitales para los Estados Unidos. Al respecto, frente a la política de Truman, o sea, de ir en ayuda a los subdesarrollados vía su modernización, las voces del mundo académico y científico comenzaron una frenética carrera para alertar a sus élites políticas de que era muy peligroso para la seguridad y supervivencia de los Estados Unidos y sus aliados estimular el desarrollo y la industrialización del tercer mundo debido a los límites físicos infranqueables del planeta. Ellos señalaban que con el proceso de industrialización realizado por Europa y los Estados Unidos desde la Revolución Industrial en adelante, se estaba llegando al límite de la capacidad regenerativa de los ecosistemas terrestres y al límite de la existencia de los recursos naturales. Esta situación se había tornado crítica en el siglo XX, producto del explosivo aumento demográfico mundial que ocurría fundamentalmente en el tercer mundo. Además, esta crisis alcanzaría una dimensión apocalíptica si se materializaba el anhelo de los países pobres por alcanzar el estándar de vida de los países desarrollados. Para los teóricos del norte, simplemente no habían suficientes recursos naturales para alimentar a una población creciente y menos aún para sostener un proceso de industrialización mundial, a fin de que todos los habitantes de la Tierra tuvieran el nivel de consumo y estándar de vida de los países altamente industrializados. Ya en 1948, importantes teóricos señalaban, ¿no es cierto?, que para que todo el planeta tuviera el estándar de vida y el modo de vida de un ciudadano promedio estadounidense, se necesitaban 6 planetas Tierra y solamente había uno. Esas ideas, ¿no es cierto?, son, como ustedes verán, llevan bastante más años que lo que a veces uno piensa. Para los teóricos malthusianos, ¿cierto?, los fenómenos emanados del proceso de industrialización en la cual había llevado al desarrollo de vida y modelo de vida del primer mundo y que había generado las externalidades ambientales negativas, ¿no es cierto?, habían llevado al planeta a una crisis. Por lo tanto, si menos de un tercio de la humanidad con su modelo de vida tenía el planeta en una crisis ambiental, si se pretendía que todo el resto de la humanidad tuviera, ¿no es cierto?, ese mismo modelo de vida, ¿no es cierto?, y ese mismo modelo de desarrollo, la crisis ambiental se transformaría en apocalipsis ambiental o apocalipsis ecológico. El planeta sencillamente no tenía
los recursos ni la energía suficiente para que todos sus habitantes pudieran alcanzar el estilo y el estándar de vida primermundista. Por lo tanto, había que tomar urgentes medidas sobre el asunto, porque la catástrofe ambiental amenazaba con volverse global, afectando seriamente no solo el bienestar de las sociedades más ricas y desarrolladas, sino también su propia supervivencia. Esta situación era aún más peligrosa y urgente de enfrentar para los intereses estratégicos de los Estados Unidos, ya que para sus connotados científicos, los pobres del mundo, en su afán por mejorar sus miserables condiciones de vida, iban directamente a engrosar las filas del comunismo mundial, transformándose así en un fenómeno político muy peligroso para el modo de vida y el predominio estadounidense. A modo de ejemplo, quiero citar a William Bosch, uno de los padres del ecologismo y ambientalismo moderno estadounidense, quien va a señalar: cada segundo y medio, a cada segundo latido del pulso humano normal, la población del mundo se aumenta en una persona. Para estar bien alimentada, cada una de estas personas debe tener alrededor de 1 tonelada de alimento por año. Debe tener vestido y habitación. Si va a tomar parte en un mundo democrático, debe tener al menos un mínimo de educación. Todas esas cosas son costosas e implican que el hombre viva en un medio ambiente lo suficientemente favorable para proveérselas. Si este medio ambiente es demasiado pobre, como es el caso del desierto del Sahara o como es China y Corea, entonces es imposible encontrar suficiente alimento, agua, árboles, etcétera, para satisfacer sus necesidades básicas, vivirá en una miseria abrumadora y puede convertirse en un peligro no solo para sus compañeros, sino para el mundo entero. Es a causa de esto que todo el mundo debería preocuparse por lo que esté aconteciendo al número de niños nacidos cada año. Es a causa de esto que lo que esté aconteciendo a los recursos en cualquier parte debe ser de la personal incumbencia de cada uno de nosotros. La expansión del comunismo engendrada en la ignorancia del pueblo, ignorancia que tiene sus raíces profundas en la sobrepoblación y destrucción de la tierra, es de importancia para cada uno de nosotros. Nos queda poco tiempo y este se está acabando rápidamente. Al respecto, en síntesis, la obra de Bosch se publicó en Estados Unidos en 1948, ¿no es cierto? En síntesis, Bosch, junto a otros autores como él, van a plantear desde una perspectiva estratégica de seguridad el problema de la sobrepoblación humana. O sea, van a llevar estas ideas a los debates políticos contemporáneos de su época. Perfecto. Quedan 3 minutos. Bueno, me quiero saltar. En los 60 del siglo XX, por ejemplo, Ehrlich, como muy bien nos demuestra el autor, va a popularizar el concepto de explosión demográfica. Va a ser un bestseller. El Club de Roma va a emitir el informe Los límites del crecimiento, otro bestseller. El Premio Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Garrett Hardin, va a proponer que la política exterior de los Estados Unidos se orientara por la ética del bote salvavidas, señalando la metáfora de lo inútil que resultaba rescatar náufragos de un barco de pasajeros que se ha hundido por parte de un bote salvavidas que ya está colmado de gente, ¿ya? Porque si este bote que está lleno de gente sube a cualquiera de los náufragos que se está ahogando y el bote ya no cabe más gente, con uno que suba se hunde el bote, ¿ya? Y todos mueren. Pues bien, o sea, se sobrepasaba la capacidad de carga del bote. Por lo tanto, en el debate ecológico de la época, Hardin nos dice que el barco que se hunde es el planeta Tierra. El bote salvavidas son los Estados Unidos y sus aliados. Los náufragos que se quieren subir al bote son los habitantes del tercer mundo. Por lo tanto, es absolutamente inútil enviar alimentos y ayuda humanitaria a los países del tercer mundo o subdesarrollados que sufrían crisis por hambrunas, como las hambrunas de Biafra, Etiopía, etc., ya que con esta actitud, ¿no es cierto?, lo único que se conseguía al salvarles la vida es que se aceleraba el camino a la catástrofe global de un mundo que tiene recursos finitos. De aquí en adelante nunca más va a desaparecer en la estrategia de seguridad de los Estados Unidos este problema del sobrepoblamiento, sobre todo los países del tercer mundo. Para terminar, me voy a saltar, quiero solamente citar al respecto el informe publicado en el año 2010, ya bajo la presidencia del presidente Barack Obama, The Joint Operation Environment 2010, realizado por el Joint Forces Command, pertenecientes al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde se reiteró que las principales amenazas a la seguridad de la superpotencia y de todo el sistema internacional en la primera mitad del siglo XXI
vendrían de problemas asociados al aumento de la población mundial, que para el 2030 podría llegar a los 8.000 millones de personas, donde el 95% de este aumento ocurriría en los países en vías de desarrollo, o la forma moderna como nos denominan hoy día a lo que en su minuto se conoció como tercer mundo. Y de aquí se desprendían otros problemas tales como la escasez de agua dulce y la contaminación de recursos de agua, principalmente en los países en vía de desarrollo, así como el aumento de las demandas de energía, con el consecuente aumento de los combustibles fósiles, las migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de problemas que hoy día son considerados propios de la seguridad y la estrategia, de las amenazas estratégicas que estaría enfrentando Estados Unidos en este presente siglo. En fin, finalmente, como pueden ver, estas ideas incluso están presentes hoy día, para bien o para mal, eso se lo dejo a cada cual, ¿no es cierto?, según sea su perspectiva, ¿no es cierto?, pero permean y profundizan el debate político estratégico contemporáneo actual, ¿ya? Es en este sentido que quería señalar por qué considero que la obra, ¿no es cierto?, del profesor Javier Castro es un clásico. Es imposible, en mi opinión, seguir profundizando en estos temas sin pasar por la consulta de la obra que hoy día nos presenta. En ese sentido, solamente me queda felicitar al profesor. Realmente es una obra magnífica, es una obra de consulta, es una obra de estudio. Los ingleses dirían que es un handbook, en mi opinión, ¿ya?, con relación, ¿no es cierto?, a cómo ha sido el desenvolvimiento y el impacto de estas ideas, ¿no es cierto?, desde sus orígenes, en este caso aterrizado a la situación chilena. Muchas gracias y felicitaciones. Agradecemos las palabras del doctor Fernando Estensoro. A continuación, damos la palabra al señor Alejandro San Francisco, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad San Sebastián, y director de formación del Instituto Res Publica, quien se referirá a la obra que hoy presentamos. Buenas tardes, estimado Javier, estimados profesores, amigos, familiares del autor y personas interesadas en general en estos temas. Ya lo ha dicho Fernando Estensoro, por muchas razones se trata de un excelente libro el que hoy se presenta, y en ese sentido conviene advertir que la historia de la Guerra Fría o la historia chilena de los últimos 50 años, 60 años, siempre ofrece posibilidades de innovar. Uno puede innovar porque consulta fuentes a los que otros no han accedido, porque se abren archivos diplomáticos que antes estaban vedados, pero también porque los estudios de magíster o de doctorado permiten abordar nuevas temáticas, porque uno de los objetivos que tienen precisamente los doctorados es que haya una investigación original que permita avanzar el conocimiento. Una mezcla de todos esos factores es lo que llevan a la publicación de este libro, que es fruto de la tesis de doctorado de Javier Castro en sus estudios en la Universidad de los Andes. En este sentido, permite ver a nuevas figuras en la disciplina y, como se ha dicho acá, tener una obra que es de consulta y a la vez, creo yo, muy entretenida. A pesar de lo larga, se puede ver por partes y se puede aprender bastante. Si uno mira el tema de fondo de la investigación, tiene un título sugerente, e incluso me han manifestado un par de personas, tiene un título chocante: Guerra en el vientre. Y además, como aparece en julio de 2017, justo en medio de un debate contemporáneo sobre la ley de aborto, tiene alguna lectura que podría dar actualidad. Y fue una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando leí el libro. La primera parte entera está concentrada precisamente en el tema del aborto y cómo se veía en Chile. Sin embargo, el tema no es ese. El tema que trata Javier Castro son las políticas de control de natalidad, o como se dice después de planificación nacional, familiar, en el contexto de la Guerra
Fría. Y aquí hay un tema que es bastante interesante porque parte de una premisa fundamental que está presente en Chile en el segundo tercio del siglo XX, que es la extrema pobreza en que se debate la sociedad chilena de entonces. Y aparece citado, por ejemplo, el libro La realidad médico-social chilena de Salvador Allende, ministro de Salubridad Pública del presidente Pedro Aguirre Cerda, quien en 1939 dijo una frase lapidaria: Chile tiene la más alta tasa de mortalidad infantil del mundo. Y si eso se va reuniendo con otros argumentos como los que aparece 2 años después en Alberto Hurtado, es Chile un país católico, y en tantos otros autores, se verá lo que vio en los años 50 Fernando Monkever cuando visitó la población La Legua y diciendo: los niños morían como moscas porque vivían como moscas. En ese sentido, lo que hace el libro presente es tratar lo que podríamos llamar la Guerra Fría demográfica, con todos los elementos que adornaban a la Guerra Fría: la ideología, la lucha de poder, los factores económicos, figuras políticas, redes internacionales y otros elementos como esos. El autor parte de una pregunta fundamental: ¿cuáles son las razones que explican que en Chile durante la década de 1960 y atendiendo al contexto de la Guerra Fría se hayan adoptado y aplicado políticas de control de natalidad? Y uno de los argumentos fundamentales que viene desde afuera y que ha sido bien explicado por el profesor Estensoro es que estaba esta idea que él graficó muy bien, de que si llegaban nuevos seres al bote, el bote se hundía, o si nacía más gente de la que debía, esto podía provocar un mal mundial irremediable. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la Guerra Fría? De acuerdo a las teorías en boga se fueron mezclando elementos. Por ejemplo, si crecía la población pobre, por una parte, si había menos alimentación per cápita, por otra, eso significaba alimentar el comunismo. Y esto, que podría parecer una especie de teoría de la conspiración, en el libro está bastante bien probado que eran ideas que tenían un sustento, que se difundían por distintos lados y que eran parte de la discusión que aquí está muy bien tratada en términos bibliográficos y también de fuentes documentales. Yo quería mencionar solo 3 elementos, porque me avisó Javier al comenzar que tenemos a las 8 que desocupar el salón, entonces eso, en beneficio de usted, va a permitir que yo me concentre en 3 ideas. La primera, históricamente, es que las ideas tienen consecuencias. Si uno ve la estructura del libro, la primera parte están precisamente las ideas malthusianas o la recepción de las ideas malthusianas, y luego está su aplicación práctica en Chile en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, con un pequeño matiz que yo no conocía, es que ya había alguna de estas ideas que penetraron en Chile, en sus universidades, incluso en ámbitos de gobierno, en la última parte del gobierno segundo de Carlos Ibáñez del Campo y de Jorge Alessandri. En segundo lugar, estamos en uno de esos procesos que sería parte de la Guerra Fría, con estos debates que ha planteado en alguna oportunidad Joaquín Fermandoa, si Chile fue peón o actor en la Guerra Fría. No se puede ver este tema como si los norteamericanos llegaran a Chile y dijeran: ustedes tienen que aplicar estas cosas, porque si no las aplican no les vamos a dar colaboración económica o ninguna cosa por el estilo. La verdad es que aquí se prueba bastante bien que hay un do ut des, hay un expansionismo de las ideas por el lado de Norteamérica, pero también hay un deseo de ciertos actores de la sociedad chilena, particularmente académicos y gubernamentales, que dicen que tiene que haber un trabajo muy detallado para traer estas ideas a Chile, porque Chile tendría este problema de natalidad o sobrepoblación comparado con su pobreza. De hecho, si ustedes miran, por ejemplo, la bibliografía, el primer documento citado en la bibliografía es una carta del año 67 de Radomiro Tomic a Eduardo Frei Montalva sobre el tema de la población. Y eso no es imperialismo, sino que es una concepción chilena del problema. Y en tercer lugar, estoy particularmente de acuerdo con el autor en que él mezcla el factor que podríamos llamar ideológico con lo que se va produciendo en Chile en esos años y hasta el día de hoy, que es el fenómeno del cambio cultural. Y es bien interesante porque si circunscribimos la historia de este libro a la Guerra Fría, y específicamente dice los años 60 al 70, lo que podríamos llamar la era de las planificaciones globales o la era de las revoluciones, como prefiero llamarla, la verdad es que si uno mira
muy profundamente eso. La revolución que quedó de aquellos años es precisamente la revolución en la familia, la revolución en la natalidad, la revolución en las costumbres. Cuando uno ve las pirámides poblacionales de Chile hasta el día de hoy, se da cuenta que efectivamente en aquellos años comenzaron a haber menos niños, y hay algunas tablas ahí que lo ilustran de manera más fácil. Hay un documento que busqué, no lo encontré, pero es para animar a Javier a continuar su investigación, porque es breve todavía, entonces se puede seguir investigando. Es un documento del Programa de Gobierno de la Unidad Popular de 1969 que yo encuentro fantástico. Dice en la introducción al Programa de Gobierno de la Unidad Popular: un alto número de chilenos están mal alimentados. Según estadísticas oficiales, el 50% de los niños menores de 15 años padece desnutrición, y ello afecta su crecimiento y limita su capacidad de aprender, de instruirse. Eso no tiene novedad respecto a lo que planteaba Salvador Allende el año 39. Pero miren cómo sigue. Esto demuestra que la economía en general y el sistema agrícola en particular son incapaces de alimentar a los chilenos. Pese a que Chile podría sustentar ahora mismo, 1969, a 30 millones de personas, el triple de la población actual, y bien alimentados. Eso es realmente notable porque muestra la contracara de esto. Al haber pobreza hay que controlar la natalidad, no planteado desde la izquierda, podría haber 30 millones de personas bien alimentadas en 1969. Lo planteo porque creo que merece un estudio adicional. Y en ese sentido, los planteamientos que se hacían en aquellos años sobre la pobreza del país y el correlato que tenía en la disminución de la natalidad podrían observarse en otro sentido, si uno mira los últimos 50 años en que la población efectivamente ha crecido más lentamente, pero el progreso económico y social ha aumentado más rápidamente. Se pueden hacer cruces que permitirían comprender otras cosas. Es decir, si en 1969 uno de cada 2 niños menores de 15 años padecía de desnutrición, uno podría decir que el 2010 no sé si 1 de cada 2, pero una gran cantidad padecía de sobrepeso, o que 1 de cada 2 podía llegar a la universidad. Es decir, el cambio social, ya no cultural, era muy extraordinario. En este sentido, hay dos cuestiones que son de análisis no solo para los historiadores, sino también para las políticas públicas. La primera, por ejemplo, es que ha aumentado la esperanza de vida de los chilenos. Eso sería fruto del desarrollo económico y social, que genera otro tipo de problemas. Los chilenos viven mucho más que hace medio siglo, y el tema de las pensiones está en esa lógica. Pero el segundo problema es que la pirámide poblacional se ha ido enredando o ha ido disminuyendo en la base. Y este año se produjo por primera vez en los últimos 25 años la situación de que hay menos estudiantes en la educación superior que el año pasado. Nunca se había dado eso, y la tendencia es que eso se va a tender a estabilizar. Y no es un tema de precio de la universidad o de otro tipo, sino que de que hay cada vez menos jóvenes, y eso tiene alguna importancia. Para ir terminando, hay una cosa que creo valioso decir. El libro de Javier Castro no solo es valioso o útil para los historiadores, en mi caso yo me dedico a la historia política, no a los temas que aquí se tratan, pero es valioso para una persona como yo, y probablemente tiene la lógica que decía Fernando de ser un libro de consulta para los investigadores en general. Pero estoy convencido que este es un libro que puede ser atractivo a nivel de prensa, para alimentar discusiones actuales, para alimentar a la formación de personas que participan en el debate público. Por ejemplo, el doctor Acosta, que ha estado en las discusiones del aborto en la Cámara de Diputados. Esto es algo que alimenta a él y a otras personas que están en ese mundo público, y lo mismo los que están en el mundo de la salud, en el debate de las ideas y de otros por el estilo. Quiero terminar con una parte que encontré absolutamente contraintuitiva de las conclusiones, que está en la página 481, y fíjense que después de todo el análisis que hace, el autor señala: todo lo anterior sugiere que las políticas gubernamentales en el campo social, salud, vivienda, educación, etcétera, deben ser reformuladas y orientadas a estimular la fecundidad y a fortalecer el concepto de familia. Es exactamente al contrario, y esto me permitió explicar por qué cuando hace 2 o 3 semanas le preguntábamos si estaba confirmada la sala para la presentación, dijo que había estado desconectado porque había nacido su tercer hijo. Y
y me acabo de enterar por su señora que el mayor tiene 3 años. Entonces, evidentemente, me di cuenta que el control de natalidad, el maltusianismo, es un objeto de estudio histórico y no de apropiación de vida. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Alejandro San Francisco y vamos a continuar ahora escuchando al autor. Se ha hablado mucho de él hoy día, al doctor Javier Castro Arcos, autor del libro que hoy presentamos. Por favor. Bien, en vista del tiempo, solo quiero dar gracias, agradecer primero a la familia, a mi esposa. Ha sido un año de años, 5 o 6 años de trabajo, de investigación, y un poco terminamos una etapa acá, en base a ese proceso de investigación. Además, agradecer al profesor Enrique Bram, que fue mi director de tesis, por todo lo que uno aprende, la rigurosidad que se comentaba. Gracias. La rigurosidad que se comentaba, algo que se ganó también en el curso del desarrollo del doctorado. Agradecer también a la presencia del profesor Joaquín Fermanduá, quien personalmente admiro, para mí uno de los más importantes historiadores chilenos, y que está acá presente para mí es un grato honor. También a cada uno de los profesores que están presentes, de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Santiago, de la Universidad de San Sebastián, Ángel Soto, director del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, al concejal Acosta, muchas gracias, también a los exdiputados Sepúlveda, Vial, también exdiputado Arenas, ¿sí? Muchas gracias también por los comentarios que se han hecho. Creo que estamos en un proceso importante como país en relación a temáticas que no son nuevas, sino que lo que intento de demostrar en mi libro es que desde la década de los 60 ha venido un cambio cultural y que está asociado también a fenómenos estructurales que han venido de la mano de políticas como fueron las políticas de control de natalidad que se dan en los 60. Lo que intenté hacer también es un diálogo entre la historia de las ideas, la historia de la ciencia, la historia de las relaciones internacionales, historia política, entre otras cosas. Y por otro lado, parte de lo que he buscado en este trabajo es también demostrar que los historiadores debemos estar presentes en el debate público, que el historiador tiene una vocación pública y no solamente historiar para la especialización o el conglomerado. Entonces también creo que este trabajo apunta a entrar en la escena pública, también entrar en ese tipo de debate. Así es que eso, muchísimas gracias a cada uno de los presentes y bueno, gracias también a Dios, que siempre ha sido el centro de todo lo que estaba haciendo. Así que muchas gracias. En honor a la hora, por tanto, vamos a dar por concluido. Por lo tanto, solamente me resta decirles gracias en nombre del Centro de Estudios Bicentenario, gracias por su asistencia y los invitamos también a comprar el libro. Es un excelente libro, ya se ha dicho acá, y también el autor en algunos minutos también va a poder firmar los libros que ustedes puedan adquirir. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.